En tiempos complicados, siempre hay lugar para la esperanza. En situaciones adversas, se necesita más que nunca compromiso. Es la hora de la empatía, la compasión, la amabilidad, la fraternidad, el cuidado. Es el momento de crear nuevas formas de relacionarnos, de habitar este mundo y de conectar. Por eso, creamos una nueva forma de saludarnos, para sentir que seguimos juntos, porque somos parte de una misma comunidad. Porque es tiempo de cuidar, de crear y de creer. SM. La educación nos mueve. Buenos dias para a América, buenas tardes para a Europa, bom dia para o Brasil e bom almoço. Bem-vindos a este evento virtual sobre o Pacto Educativo Global. Sou Janaína Paim, diretora de Relações com a Escola Católica de SM Brasil. Perdão por meu acento em espanhol, sou brasileira. A nós outros brasileiros nos encantam as belezas da língua espanhola. Quero enviar um afectuoso saludo a todas as pessoas que acudem a este evento, que vai a tratar de um tema importante: a convocatória a hecho el Papa Francisco para o Pacto Educativo Global. Queremos profundizar em seu significado, em suas consequências práticas, em como podemos responder a este desafio educativo que nos apresenta o Santo Padre. Para isso, temos uns invitados de lujo. Em primeiro lugar, a Monsenhor Ângelo Vincenzo Zani, secretário da Congregação para a Educação Católica e la Santa Sede. É doutor em Teologia e licenciado em Ciências Sociais. Ha desempenhado diversos cargos universitários em sua diócese natal, Brescia, Itália. Em 1995, foi nombrado diretor da Oficina de Educação Nacional, Escolas e Universidades da Conferência Episcopal Italiana. Desde 2012, é secretário da Congregação para a Educação Católica. Monsenhor Zani, qual é o sentido da convocatória do Papa Francisco? Que objetivos tem este Pacto Educativo Global? A que nos compromete a nós como Escola Católica? Por favor, háblenos, Monsenhor Zani. En primer lugar, quisiera acercar mi saludo personal y el de la Congregación para la Educación Católica a los amigos del Grupo Santa María y también a todos aquellos que nos están siguiendo virtualmente. Agradezco además al Grupo Santa María por el valioso trabajo que desarrollan en el campo de la educación y aprecio mucho esta iniciativa. Entre los distintos eventos virtuales programados en el contexto de la ciudadanía global, nos han pedido presentar la propuesta del Papa Francisco sobre el Pacto Educativo Global. En septiembre de 2019, el Papa había propuesto un evento mundial sobre el Pacto Educativo
que se debía realizar el pasado 14 de mayo, pero que se ha pospuesto a causa de la pandemia del COVID-19. Se tendrá una primera etapa el próximo 15 de octubre, con un encuentro telemático, mientras que el evento presencial tendrá lugar en una fecha sucesiva que se decidirá con el Santo Padre cuando las condiciones sanitarias lo permitirán. Quisiera presentarles brevemente el significado y el fin de la propuesta del Pacto Educativo para subrayar su actualidad y, sobre todo, para indicar las líneas de acción que luego podrán surgir. ¿Cómo nace la idea en el Papa? ¿Y qué importancia tiene el Pacto Educativo? La iniciativa propuesta por el Papa Francisco está vinculada a su constante exhortación a actuar en el ámbito educativo, especialmente a partir de la formación de las jóvenes generaciones. Además, él espera responder a las solicitudes de numerosas personalidades de diferentes culturas y orígenes religiosos y sociales, los cuales han pedido al Papa que dé una orientación con la cual influir sobre una humanidad actual que está ciertamente experimentando un cambio de época. El tema de la educación se debe considerar como un factor determinante para poder superar la difícil situación provocada por la pandemia a nivel mundial y elaborar así una perspectiva de compromiso que permita construir el bien común. Desde ese horizonte, el Papa ha madurado la idea de proponer una iniciativa específica a través de un evento mundial virtual que tenga como tema reconstruir el pacto educativo global y situándolo en el contexto actual. Es importante retomar lo dicho por el Papa Francisco en su mensaje del pasado 12 de septiembre. En efecto, la iniciativa puede explicarse mejor si la vemos desde dos puntos de vista. Ante todo, el Papa sigue el camino trazado por el magisterio eclesial a partir del Concilio Vaticano II y sintetiza la complejidad de las problemáticas actuales, invitando a todos, científicos y pensadores, economistas, educadores, sociólogos y políticos, artistas y deportistas, junto a los representantes de las religiones, a realizar un compromiso concreto para construir la aldea de la tierra a través de la educación para poder entregar a las jóvenes generaciones una casa común más sólida y acogedora. Además, la propuesta está dirigida a los organismos internacionales, a diferentes instituciones humanitarias y también a los grandes de la tierra en cuanto toca argumentos que pueden encontrar una concreta aplicación en varios campos de la vida social, económica, cultural, política y religiosa. Concentrarse sobre las tres grandes fracturas a sanar. La primera fractura en la que separa el ámbito es la que separa el ámbito de este mundo de la trascendencia. Pues la mayor crisis de la educación en general y especialmente de la educación en perspectiva cristiana es el cierre a la trascendencia. El hombre no se limita al solo horizonte temporal,
sino que viviendo en la historia conserva plenamente su vocación eterna. Entonces, la educación es introducir a niños y jóvenes en la realidad total, de la cual una dimensión fundamental es la apertura hacia lo trascendente, apertura que permite abrirse a la esperanza. Para sanar esta fractura vertical entre el hombre y el absoluto, es necesario tener como punto de referencia una antropología integral, abierta y adecuada a la realidad total. La segunda fractura que la educación está llamada a sanar es la fractura horizontal, es decir, de la relación entre las generaciones y entre sujetos diferentes, entre diferentes culturas y pertenencias. En otras palabras, se trata de recomponer un pacto educativo con la familia, con personas que aportan diferentes visiones socioculturales y religiosas, con aquellos que se encuentran en dificultades económicas, sociales y morales. La educación cumple su propósito si logra formar a personas capaces de caminar juntas por los senderos del encuentro, el diálogo, el compartir con respeto, estima y aceptación mutua. Es necesario llegar a las diversas periferias, en donde los más desfavorecidos necesitan ayuda para crecer en humanidad, en inteligencia, en valores, en hábitos que les permitan convertirse en protagonistas de sus propias vidas. La tercera fractura a recomponer es la que existe entre el hombre, la sociedad, la naturaleza y el medio ambiente. La persona educada según una antropología saludable es un sujeto que ama el mundo, la historia, que hace cultura, que se responsabiliza de la vida pública. Por lo tanto, será una persona que no solo cultivará la dimensión subjetiva y personal, sino también la política, la social y la económica, el bien de la naturaleza, del medio ambiente, en una palabra, que sabe construir el bien común. Como se lee en la carta encíclica Laudato Si, es urgente crear las condiciones para que se desarrolle una ciudadanía ecológica en los diversos contextos educativos, con el fin de educar a una austeridad responsable, a la contemplación agradecida de la tierra, al cuidado de la fragilidad de los pobres y el medio ambiente. Así ha escrito Papa Francisco en la carta encíclica. Vamos a ver el trabajo de preparación al evento del 15 de octubre. El evento que tenía lugar el 14 de mayo de 2020 fue preparado a través de una serie de seminarios y conferencias que se celebraron principalmente en Roma y que pusieron a la luz las diversas facetas del pacto educativo. Con ocasión de estos y otros encuentros y conferencias, el Papa Francisco pronunció varios discursos importantes en los que subrayó diferentes principios acerca de los contenidos y los pasos necesarios para realizar el pacto educativo destinado a apoyar a las generaciones más jóvenes en su camino de formación para un nuevo humanismo. El Pacto Educativo Global vivirá el próximo 15 de octubre de 2020 una importante etapa que tendrá lugar en modalidad telemática
en donde, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, el Papa Francisco lanzará un nuevo mensaje. Delante de los múltiples efectos provocados por la pandemia en las personas, en las instituciones y en los distintos proyectos elaborados desde hace tiempo, es necesario afrontar con valentía la realidad, apoyarnos en el patrimonio cultural y de valores que poseemos para poder ver en medio de esta situación actual una oportunidad y así enfrentar el nuevo contexto con responsabilidad, trabajando juntos para reconstruir los lazos y las conexiones que unen la vida de los seres humanos con los contextos en donde se desarrollan sus acciones. Desde esta perspectiva, la propuesta de Papa Francisco asume una connotación más apremiante y urgente. Con el encuentro del 15 de octubre se podrá comenzar a elaborar la aldea de la educación, abierta al mundo, con todas sus problemáticas y diferencias culturales y sociales, pero enriquecida con las mejores experiencias educativas de todo orden y grado que podrán indicarnos nuevos caminos. Partiendo del Instrumentum Laboris, ya publicado por la Congregación para la Educación Católica, se han delineado 4 áreas temáticas sobre las cuales desarrollar proyectos educativos concretos: dignidad humana y derechos, ecología integral, paz y ciudadanía, solidaridad y desarrollo. Cada uno de ellos deberá tener en cuenta los objetivos señalados por el Santo Padre en su mensaje del 12 de septiembre de 2019. A decir, poner a la persona en el centro, invertir las mejores energías en proyectos creativos e innovativos, formar a las personas disponibles a ponerse al servicio de la comunidad. A la vez que agradezco nuevamente esta oportunidad que me brinda el Grupo Santa María, invito a todos a seguir el evento virtual del próximo 15 de octubre, a difundirlo y a concretar el mensaje del Papa con un nuevo impulso educativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Monsenhor. Después de sus palabras, nos damos cuenta de la enorme importancia que tiene esta convocatoria, este proyecto del Papa Francisco y lo mucho que tiene que ver con nuestra vocación educadora. Damos a palavra agora ao hermano Juan Antônio Reda de la Salle, maestro, pedagogo e doutor em educação. Ha sido decano en el Centro Universitario de La Salle en Madrid y secretario general de Escuelas Católicas de España. Actualmente es profesor del Centro Universitario Camilla, Antequera, Málaga. Consultor de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano y responsable de proyectos de la Oficina Internacional de la Educación Católica, OIEC. E, además, é um grande amigo meu. Com ele, que he trabajado em várias oportunidades, sempre mirando el bem de la escuela católica. Recentemente, ha coordenado la publicación de un libro de entrevistas y experiencias sobre el Pacto Educativo Global con nosotros SM. Díganos, hermano Reda, ¿qué objetivos tiene el libro sobre el Pacto Educativo Global que ha coordenado? Como contribuye el libro La convocatoria del Papa Francisco sobre el Pacto Educativo Global? ¿Cuáles son
las principales conclusiones del libro. Un cordial saludo a todos y mis mejores deseos. Agradezco a SM la invitación que me hace para hablaros del Pacto Educativo Global y del libro que he coordinado a nivel internacional en nombre de la OIEC y con la ayuda inestimable de Manuel Jesús Ceballos y Beatriz Ramírez. Estos últimos meses en los que la pandemia nos viene convulsionando, nos ha cambiado la vida y llenado de dolor e incertidumbre. Se ha puesto aún más de manifiesto la necesidad y urgencia de contar con un pacto educativo a escala local y global. Ante este pacto podemos adoptar 4 actitudes básicas. En primer lugar, ignorar la convocatoria del Papa y mirar a otro lado. En segundo lugar, considerarla oportuna e importante y quedarnos quietos sin hacer nada. En tercer lugar, la actitud de hablar y hablar sobre el pacto y no cambiar nada. Y en cuarto lugar, construir juntos, entre nosotros y con otros, esta alianza, lo que nos llevaría a la acción y al compromiso. Solemos pensar que los cambios vienen de arriba a abajo, de los gobernantes o de los legisladores, pero realmente si queremos cambiar la educación, que llegue a todos y que las personas educadas cambien la sociedad, hemos de implicar a todos. La educación es cosa de todos. Hemos de contar con todas las personas en su mejora y adecuación. El libro que os presento es un buen instrumento de trabajo para reconstruir juntos este pacto educativo inexistente o roto. En él podéis encontrar muchas luces para el diálogo, el debate, la búsqueda y la toma de decisiones. Podéis reuniros en vuestras escuelas o comunidades educativas, en reuniones monográficas de profesores, por otro lado alumnos, por otro lado padres, pero también reuniones mixtas, reuniendo a profesores y alumnos, profesores, padres y alumnos, etc. O bien, podéis reuniros y trabajar juntos con otros agentes educativos o sociales, con otras escuelas, católicas o no. Lo mejor siempre será tener un grupo de personas diversas. Es un libro que abre y amplía nuestra mirada, pues en él han participado personas de más de 40 países con conocimientos y experiencias distintas, de diferentes estatus. Unos son profesores, otros son estudiantes, o madres o padres, otros son directivos, etc. Gente diversa que ha condensado su conocimiento y su experiencia en torno a 4 ejes. El primer eje es qué resistencias o dificultades encontraban ante el pacto, qué cambios o mejoras acometer y consensuar. El tercer eje, rasgos de una buena educación centrada en las personas. Y el cuarto eje, por si tenían alguna otra pista a tener en cuenta. El libro puede inspirar y facilitar vuestro diálogo y búsqueda, involucrando a muchos. El pacto requiere una actitud de escucha activa, conlleva respeto y confianza en los otros, convencidos de que los otros tienen algo bueno que decir. Conviene hacer lugar en nuestro corazón a su punto de vista, a su opinión, a su propuesta. En este diálogo, debate y toma de decisiones, en pro de esta alianza educativa común, hemos de ser empáticos, compasivos, amables. Ser capaces de ponernos en el lugar del otro para comprender y valorar sus aportaciones, para desde ahí hacer causa con él y pasar a la acción. La empatía y la compasión conducen a la amabilidad, al agradecimiento, y esta actitud amable y agradecida solo puede atraer lo bueno, nos abre a la sabiduría, a la creatividad, a la colaboración. La genialidad no es algo individual. La genialidad es una construcción colectiva, fruto de la interacción y la colaboración con otros.
hemos de crear en el seno de nuestras escuelas, en las redes de centros o con otras escuelas y agentes, espacios de encuentro, espacios de colaboración e interacción, fundamentados en el respeto y la confianza. De esta forma, aunaremos voluntades en torno a las finalidades educativas y valores que vayan fluyendo del debate y de la búsqueda en común. No debemos ensarzarnos en discusiones estériles y quedarnos en el hablar y al hablar. Nos urge pasar a la acción. Nos suele caracterizar en muchos ámbitos la inacción. La inacción, nos destruye y aleja de la meta. Sabemos mucho más de lo que somos capaces de llevar a la práctica cotidiana de la educación directa en el aula y en la escuela. Por ello, hemos de actuar, poner en práctica, experimentar, para también aprender de esta experimentación y para realmente propiciar el cambio y la mejora que hoy resulta más urgente que nunca, como venimos insistiendo. El Papa nos lo dice bien claro: educar es servir. El mejor servicio educativo que podemos prestar a las personas y a la sociedad es anticiparnos. La educación tradicionalmente se ha caracterizado por ir cerrando puertas en lugar de ir abriendo puertas. Estamos en un momento histórico en el que es necesario y urgente abrir nuevas puertas, adelantarnos, prevenir las heridas o los problemas, afrontar con decisión y premura los desafíos, proponiendo nuevas formas de pensar, de relacionarnos, de habitar este mundo, siendo más humanos, solidarios, fraternos, cuidadosos de la casa común en la que vivimos. El libro que he coordinado y que tenéis ahí en la pantalla y que os muestro ahora en físico, lleva por título El Pacto Educativo Global, una educación de, con y para todos, hacia una sociedad fraterna, solidaria y sostenible. Cuenta con 2 prólogos, el primero de ellos del cardenal Óscar Rodríguez de Madariaga y el segundo del secretario general de la OIEC, Philippe Richard. A continuación, un capítulo introductorio en el que planteo algunas cuestiones básicas a tener a la hora de afrontar el pacto. Y todo el contenido se agrupa en 2 grandes bloques. El primer bloque nos habla de la convocatoria, del por qué y el para qué de este pacto. En él hay un capítulo de presentación del pacto y de las primeras acciones en torno a él, que ha escrito Monseñor Ángelo Vicenzo Sani, secretario de la Congregación para la Educación Católica. En segundo lugar, se recoge el texto de la convocatoria, publicado por el Papa Francisco en septiembre de 2019. Y en tercer lugar, se recoge el instrumento Labori, esa propuesta de trabajo para ser discutida, dialogada en las escuelas y comunidades, y a ese texto le hemos añadido 2 modalidades de trabajo, una de corte más tradicional, más dirigido, y otra más abierta e innovadora con la metodología de Diseña el Cambio. Y en segundo lugar, un segundo bloque en el que aparecen diferentes luces para el camino y se recogen las aportaciones de esas personas de más de 40 países. Un primer capítulo en el que escucharemos a los niños y jóvenes, un segundo capítulo en el que escucharemos a adultos, profesores, directivos, padres, ministros o exministros de educación, cardenales, obispos, presidentes de conferencias episcopales, un tercer capítulo superiores y superioras generales, expertos mundiales de renombre internacional y, por último, un capítulo en el que se muestran cómo se está construyendo ya esta aldea global, con más de 60 proyectos locales o globales que promueven el derecho a la educación para la paz, la educación para la solidaridad y el cuidado de la casa común. Cada autor
ha condensado en pequeñas píldoras inspiradoras y llenas de magia transformadora su aportación. Os invito a leerlas y debatirlas con atención y mimo, contrastarlas con vuestras ideas, conocimientos y experiencias, operativizarlas en propuestas que arrojen luz en la construcción de este pacto educativo global y en la mejora y transformación de las escuelas y de cuanto acontece en las aulas a diario. Urge, por tanto, pactar. Urge más poner en acción las intuiciones y propuestas de mejora. Necesitamos una escuela viva, que se adelante a la historia, una escuela para los últimos, no solamente para los buenos y sanos, una escuela que incluya a todos y que no excluya, una escuela transformadora de vidas y contextos. Organicemos esos espacios donde fluye el genio colectivo y aportemos muchas luces para pactar y para llevar a las aulas una buena educación para todos, que humanice la sociedad y las haga más fraternas. Muchas gracias a todos y buen curso escolar. Un saludo. Muchas gracias, hermano Reda, y felicitaciones por el libro. Es una gran obra. Un abrazo desde Brasil. Ahora vamos a escuchar a la hermana María Antonieta García Carrizales, superiora general de las religiosas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Es también presidente del Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú. Queremos preguntar a la hermana María Antonieta: ¿qué consecuencias ha de tener el Pacto Educativo Global en Latinoamérica y el Caribe? ¿Cómo podemos abordar desde las escuelas católicas de Latinoamérica y el Caribe la respuesta a esta convocatoria? ¿En qué frutos debe traducirse en la escuela católica? Hoy me dirijo a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas del mundo educativo, con un saludo fraterno de paz y bien. Estoy aquí para compartir con ustedes un acontecimiento muy significativo que el Santo Padre Francisco nos ha propuesto a todos los líderes del mundo, como es el Pacto Educativo Global, un pacto que consiste en unir objetivos y propósitos radicales en la educación y formación integral de niños y jóvenes, para que uniendo esfuerzos podamos restituir con benevolencia a nuestro Padre Creador lo que con amor nos dio para administrarlo. Al recibir la convocatoria con el documento preparatorio, el Instrumentus Laboris, Su Santidad nos invita a realizar el Pacto Educativo Global como un compromiso educativo compartido por todos, involucrando a la familia como la primera educadora y formadora de sus hijos, representantes de las religiones, organismos internacionales y diversas instituciones humanitarias, el mundo académico, económico, político y cultural. Desde este punto de vista, se comprende que la amplia y variada participación que desea el Santo Padre es que busquemos juntos las soluciones, iniciemos procesos de transformación sin miedo y miremos hacia el futuro con esperanza. En sus propias palabras nos dice: invito a cada uno a ser protagonista de esta alianza, asumiendo un compromiso personal y comunitario para cultivar juntos el sueño de un humanismo solidario que responda a las esperanzas del hombre y al diseño de Dios. Esto está tomado del mensaje para el lanzamiento del Pacto Educativo. ¡Qué gran responsabilidad tenemos, hermanos! Este Pacto Educativo Global es el resultado de un camino de evangelización desde el Concilio Vaticano II y plasmado desde entonces por cada representante de Cristo en la Iglesia, en el ejercicio de su magisterio, la búsqueda de la unidad en la diversidad. Lo hemos visto, leído y reflexionado en los documentos últimos, como son la exhortación apostólica Evangelii Gaudium
y en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. En Evangelii Gaudium invita a la Iglesia a tener una actitud misionera en cada actividad que realiza. Evangelizar todos nuestros procesos es una actitud y actividad urgente, prioritaria. Asumir el desafío de vivir en fraternidad, respetándonos y respetando lo que Dios nos ha dado en administración. Esta actividad no solo le concierne a la Iglesia Católica, sino a todos los hombres y mujeres de la tierra. Por ello, la educación y la formación se convierten en prioridades para ser protagonistas directos y co-constructores del bien común y de la paz. En la Laudato Si, en su numeral 215, nos dice: nunca antes había sido tan urgente la necesidad de un cambio. Nos dice que la educación será ineficaz y estéril si no procuramos difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida y la sociedad, y la relación con la naturaleza. Un paradigma de hombre que refleje a Cristo, porque el paradigma de hombre que la sociedad civil quiere está marcado por los males del poder, del placer y tener. Estos males siempre han llevado al hombre a su propia destrucción y que hoy no solo afecta a la humanidad, sino también a toda la creación, alterando el orden natural de su esencia. De ahí la urgencia de un pacto que comprometa a todos en una educación integral, inclusiva, capaz de una escucha paciente, de un diálogo constructivo, consultivo, donde prevalezca el ser hermanos. Pide poner en el centro a la persona, como imagen y semejanza de Dios, creando redes de comunicación, favorecer la creatividad y la responsabilidad para los proyectos de larga duración en la búsqueda de formar personas disponibles al servicio de la comunidad. Para alcanzarlo, hace falta ampliar la aceptación de la gran gama de experiencias y de procesos de aprendizaje, para que nuestros jóvenes desarrollen su personalidad de manera individual y colectiva. Su Santidad el Papa Francisco es consciente de las diferencias, de ahí que pide un pacto, una alianza con los líderes del mundo, para que a pesar de las diferencias nos unamos en un solo propósito de educar y formar a la niñez y juventud, de tal manera que aseguren una sociedad que priorice la vida fraterna, para descubrir en ella el vínculo y esplendor de la imagen de Dios, de un Dios que es amor, un amor que ha derribado fronteras, razas, culturas, un amor sin límites, un Dios anonadado a nuestra condición de humanos, para convertirse en puente y camino, un Dios que ha roto todo prejuicio y nos ha hermanado para restituir nuestra amistad con nuestro Creador, un llamado a la custodia fraterna recíproca, una custodia que no es solo de los cristianos católicos, sino que es una responsabilidad para todos. Fuimos creados no solo para vivir con los demás, sino también para vivir al servicio de los demás, una reciprocidad salvadora y enriquecedora. El Santo Padre solo quiere que todos nos involucremos a reconstruir la aldea global mediante la educación, donde se comparta la diversidad, el compromiso por generar una red de relaciones humanas y abiertas en un terreno que debe estar saneado de la discriminación, fundamentando en nuestras relaciones una verdadera vida fraterna. Fueron algunas de las palabras que el Papa habló y citó en el documento firmado en Abu Dhabi. El Santo Padre resalta la necesidad de formar personas valientes, disponibles al servicio de la comunidad, porque el servicio es un pilar de la cultura del encuentro. Y así como Jesús se inclinó a lavar los pies a los apóstoles, así también nosotros debemos trabajar al lado de los más necesitados. Como religiosa franciscana, responsable de una congregación educadora, me siento muy comprometida a seguir formando y educando desde la solidaridad,
la misericordia, la compasión, la fraternidad y un sentimiento profundo de pertenencia a la naturaleza, a la tierra y al universo, como Francisco de Asís, buscando hermanarnos con todas las criaturas y culturas donde se encuentran nuestras obras educativas. Como presidenta del Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú, este Pacto Educativo Global me compromete a velar incansablemente por integrar los saberes, la cultura, el deporte, la fe y los valores desde nuestras escuelas. En todo nuestro país incentivamos la formación del ser más que el de hacer. Se trata fundamentalmente de estar conscientes de construir nuestra educación desde un proyecto de vida que involucre el desarrollo personal, social, cognitivo y espiritual. Hoy más que nunca, en estos momentos difíciles y dolorosos de pandemia que vivimos, nos compromete a asumir este pacto educativo con coraje, con fuerza, con decisión, para que la educación católica del Perú contribuya en una educación que construya una sociedad más justa, más solidaria, más humana. Crear y recrear una nueva forma de escuela, creciendo en el sentido de humanidad con identidad, de una escuela evangelizadora que implique cuidarnos unos a otros, mirar la realidad para discernir y poder escuchar la voz de Dios y volver a esa realidad y atenderla desde la misericordia de Dios. En nuestro país, Perú, se ha puesto en marcha un nuevo proyecto educativo al 2036, un proyecto que se nutre de un enfoque que subraya la naturaleza de derecho que tiene la educación y que es ejercido por las personas a lo largo de la vida, así como un enfoque centrado en las personas, que invita a la ciudadanía global a construir desde dentro, ese aprender a aprender con valores y competencias, integrando a la diversidad cultural del país, instando a acompañarnos todos en este proceso de crecer como y con personas que desarrollen su vocación. Gracias, Santo Padre, por esta oportunidad de participar en un pacto educativo global para construir un mundo en clave de humanismo solidario desde las enseñanzas de Jesús nuestro Maestro, porque solo desde la educación sostenida por el Evangelio lograremos una educación que forme personas que tengan en su corazón el deseo de hacer un mundo mejor, una educación donde se construye el futuro desde un presente real y comprometido, uniendo redes y equipos de trabajo. Estamos todos invitados a la sostenibilidad humana y del planeta por medio de este pacto educativo. Estamos invitados a realizar una educación con un propósito grande y de aprender siempre. No dejemos de lado esta gran oportunidad y pongámonos al servicio de este pacto educativo global. Ánimo, valor y compromiso, apreciados educadores. Muchas gracias, hermana María Antonieta. Evidentemente, este Pacto Educativo Global a que nos convoca a todos el Papa Francisco supõe um impulso para a escola católica de nosso continente. Pois bem, chegamos ao ponto final de nosso maravilhoso evento. Esperamos que haya sido agradável, instructivo. Gracias a los panelistas por compartir generosamente su sabedoria y experiencia. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estamos passando por um momento muito difícil, que é um reto para todos, pero não nos olvidemos de que estamos unidos em oração. Gracias a todos y a todas ustedes por acompañarnos. Ahora vamos a escuchar dos canciones muy significativas. Una para la cultura brasileña, que nos representa y es conocida en todo el mundo, que ustedes deben conocer también, que es la Tica de Ipanema.
E a outra, muito significativa para nós católicos em Brasil, e creio que vocês também devem conhecer, que se chama Maria Maria. Bueno, los esperamos em nosso próximo evento, ¿sí? Ahora, entonces, los músicos van a cantar. Un besito y un abrazo desde Brasil. Coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa no doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o céu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor. Do amor. Sinto triste. A beleza que existe, beleza que não é só minha, que a hora passe a solita. Oh, nena, se superas que quando tu passas, el mundo inteiro se llena de graça com tu balanceo caminho del mar, caminho del mar. Por causa do amor, caminho del mar, por causa do amor. Maria é um dom, uma certa magia, é uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dor mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo a marca Maria. Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Ah, hey!